Bienvenidos a esta sesión del Centro de México. De hecho, son los estados del centro que rodean a la Ciudad de México. La Ciudad de México la vamos a poner al final de la serie de México. En una ocasión, un hijo me comentó, cuando yo le decía, hablando de la Ciudad de México, me hizo un comentario que me dio mucha risa, repitiendo una palabra que yo suelo usar mucho al hablar de la India. Me dice, mira, la Ciudad de México no es una ciudad, es un subcontinente. Y bueno, la Ciudad de México es una de las ciudades de mayor complejidad, de mayor diversidad en todo el continente americano. Pocas ciudades tienen la cantidad de museos en el mundo como la Ciudad de México. Y tiene tantos rincones que es imposible abarcarla en una plática combinada con el Estado de México, Morelos e Hidalgo. Entonces vamos a hablar de estos tres estados y posteriormente, al final de la serie de México, hablaremos de la Ciudad de México, dándole especial interés al Museo de Antropología. De hecho, haremos una visita breve a la ciudad y haremos una visita breve también al Museo de Antropología, haciendo y colocando imágenes de las diferentes civilizaciones y culturas que han formado no nada más la región de Mesoamérica, en México, sino la parte del norte, la Gran Chichimeca, que también es parte de nuestra nación, de nuestro legado cultural e histórico. Bueno, iniciando el centro de México, por aquí tenemos quizá el más importante destino turístico de la ciudad. Aunque la última vez que estuve ahí no estaba yo en condiciones de salud para apreciarlo, debo de reconocer que este es una de los portentos de México. Hablaremos un poco más de Teotihuacán cuando entremos al tema. Vamos a iniciar el Estado de México con uno de los pueblos mágicos más interesantes del norte del estado, que es el Mineral del Oro. El Mineral del Oro es uno de los viejos pueblos mágicos, de los primeros, no es el primero. Hoy vamos a visitar el primero en el estado de Hidalgo. Vean las callecitas típicas de todos los pueblos mágicos de México, que ha sido un proyecto sumamente interesante. Es el rescate de todo este patrimonio arquitectónico tan sencillo, popular y tan mexicano, y que se estaba quedando abandonado, hundido en el deterioro, en la incuria, en la indiferencia, y a veces convertido en rincones de basura o sustituido por comercios corrientes que ponían sus letreros que distorsionaban completamente la arquitectura. Este pueblo mágico, El Oro, se puede visitar en conjunto con la ciudad o el pueblo de Tlalpujahua, que se encuentra en el estado de Michoacán. De hecho, yo recomiendo que se visite El Oro y Tlalpujahua. Los dos son pueblos mágicos sumamente interesantes. Este es precisamente otro pueblo mágico que es Malinalco. Esta es la iglesia y convento del Divino Salvador. Malinalco
bueno, me trae un recuerdo tremendo, ¿verdad? En una visita que se hizo de un grupo alemán, el doctor Walter Honwitzer, que ha sido el guía que a mí personalmente me influyó más para apreciar mi propio país. Como no estuvieron a tiempo, muy alemán, dejó a dos viejecitas. Estamos hablando de hace 50 años o más. Entonces el pueblo de Malinalco era una aldea eh, todavía muy marginal, y fuimos a las ruinas, bueno, yo no fui, fueron a las ruinas de Malinalco, se les pidió que estuvieran a determinada hora, y las dos señoras se perdieron o se distrajeron y llegaron tarde, y el doctor Honwitzer decidió irse y dejarlas en la zona arqueológica. El guía local, el guía que llevaba el grupo, no pudo, no fue superior a él, se bajó del camión, el grupo regresó, esperó, le pidió al chofer del camión que llegando al primer pueblo le mandara un taxi. El taxi tardó como 2 horas en llegar, ya había anochecido, los moscos se ensañaron, picotearon a las viejecitas, picotearon al guía, y finalmente regresaron, y definitivamente el guía levantó una demanda contra el doctor Honwitzer, a quien le fue prohibido fungir como guía en México a partir de ese momento, a pesar de que yo no he conocido a alguien que conociera México como él. Y a él le debo gran parte de mi conocimiento y de amor por México. Qué tremendo, ¿no? Esta disciplina totalmente irracional a veces. Bueno, este es, como les decía, la iglesia del Divino Salvador en Malinalco. Este es el interior. Vean los murales de la iglesia. Otro pueblo mágico del Estado de México es, perdón, es Tepozotlán. Cerca de Tepozotlán se encuentra este impresionante acueducto que se llaman los Arcos del Sitio. Hay dos acueductos igualmente imponentes en México, muy cerca uno del otro. Uno es el que está en Tepozotlán, que es los Arcos del Sitio, y el otro es el acueducto del Padre Tembleque, en el límite de Hidalgo y el Estado de México. Estos son acueductos construidos en el siglo XVI, con mano de obra totalmente mexicana, totalmente indígena, guiados por los monjes, por los frailes, ya sea agustinos o franciscanos, que orientaban en la forma de construir estas maravillas. El principal atractivo del pueblo de Tepozotlán es precisamente la iglesia de San Francisco Javier, la parroquia jesuita, que es una obra maestra del barroco churriguera mexicano. Aquí lo podemos ver en la portada, que es extraordinaria fachada, una de las fachadas más bellas de todo el país. Aquí la tienen, esta impactante iglesia jesuita. En muchas ocasiones se utiliza la iglesia para ofrecer conciertos. Tuve la oportunidad
de escuchar un concierto de música barroca interpretado por la Orquesta de Cámara de Stuttgart. No saben la maravilla que fue escuchar aquel concierto con música de Vivaldi, de Telemann, de Bach. Y al final, el director del conjunto hizo la observación de que para él había sido un privilegio poder tocar en medio de ese mundo tan exuberante como la música que acababa de interpretar. Y eso es algo que muchas veces olvidamos de nuestros templos barrocos. Esa expresión, ¿qué les puedo decir? Expresión explosiva, vegetal y de santos, ¿no? Que invade todo la fachada e incluso el interior, los retablos de los templos. Aquí tienen el retablo, el altar de esta iglesia de San Francisco Javier, que es también una maravilla, que no la comparamos, ni se debe de comparar con el portento que es el altar y el interior de Santo Domingo de Oaxaca, del Rosario de Puebla o de Santa Prisca en Tasco Guerrero. Estos son los claustros del convento de San Francisco Javier y esta es una de las iglesitas que están en Ixtapan de la Sal. Ixtapan de la Sal es un balneario, que ya tiene muchísimos años, es un ancestral balneario en el Estado de México que sigue vivo. Aquí tienen la plaza central del pueblo mágico de Ixtapan. Tiene aguas termales y sigue siendo un sitio popular. Aquí tienen la fuente de la Diana Cazadora en Ixtapan de la Sal. De las dianas que yo tengo conocimiento, la de la Ciudad de México, del Paseo de la Reforma, y la de Ixtapan de la Sal son las más bellas. Hay en Chihuahua una diana que verdaderamente es una de las esculturas más abominables que se hayan hecho. Parece como un Frankenstein hecho de dos mitades de cuerpos diferentes, pero esta es muy bella. Cerca de Ixtapan se encuentra una de las zonas arqueológicas más impresionantes del estado, que es la zona arqueológica de Teotenango. Teotenango tiene esa característica de que fue construida en una acrópolis, en lo alto de una colina, y los constructores, los matlalcincas, siguiendo la tradición teotihuacana, porque es mucha influencia teotihuacana, construyeron estos monumentos en talud y en plataforma, con sus escalinatas, todo siguiendo una rígida geometría, lo cual nos habla de un conocimiento arquitectónico, matemático,
el cual no quedó algún registro, excepto los monumentos que se construyeron en el altiplano. Y esto sigue esa tendencia que llegó a su nivel más alto, más monumental, por decirlo así, en Monte Albán. Monte Albán es de todas las culturas madres, de todas las culturas más antiguas de Mesoamérica, donde esta idea de aplanar las cumbres de los cerros se llevó a un nivel casi cósmico. Este es Teotenango. Y esta es la pirámide de Ejecatl. Ejecatl, dios de los vientos, en Calixtlahuaca. Y es una de las poquísimas pirámides circulares que hay en todo Mesoamérica. Está muy cerca de Toluca. De hecho, se visita en el trayecto entre Toluca y Atlacomulco. Bueno, hablando de los sitios arqueológicos, llegamos a Teotihuacán, a este conjunto monumental. A muchas de ustedes ya les he contado esa impresión que vuelvo a platicar porque creo que ilustra mucho la dimensión de esta zona arqueológica. Yo de niño la visitaba, vivíamos en la colonia Linda Vista, que está en el norte de la Ciudad de México, y muchas veces hacíamos excursiones en bicicleta. De todo el día nos íbamos hasta Teotihuacán, ya regresábamos en la tarde. Y en aquel tiempo, pues, más que llegar a las pirámides, era la aventura del viaje y llegar y hacer picnic. Muchos años después, cuando comencé aquella rutina, porque era una rutina para mí viajar por el mundo, después de una vuelta al mundo, al día siguiente de que yo había llegado, mi padre me preguntó si tenía algo que hacer en la mañana de un domingo y me llevó muy temprano a las pirámides. Cuando llegué, el impacto fue inenarrable. ¿Qué les puedo decir? La carne se me puso de gallina cuando vi estas pirámides, esta calzada de los muertos. Me di cuenta de que a pesar de que yo había venido tanto con la escuela como en aquellas excursiones de bicicleta muchas veces, no había yo dimensionado la grandeza de este sitio. Y me decía mi padre, me dice, ahora que estás todavía con el ente, con la pupila y la sensibilidad del viaje, que todavía no te aclimatas a tu entorno mexicano, quiero que veas esto. Y me llevó a las pirámides y en efecto yo todavía traía ese lente adaptado para ver la grandeza del mundo. El Partenón de Grecia, el templo de Júpiter de Baalbek, las pirámides de Egipto, y de repente llego aquí. ¿Y qué les puedo decir? De aquel viaje alrededor del mundo fue una de las más impactantes emociones que yo recibí. Todavía lo considero y todavía en mi memoria queda guardado como si hubiera sido la culminación de un recorrido alrededor del mundo. ¡Qué obra tan portentosa, tan gigantesca! Y
si quisiera yo entender qué había en el alma de estos teotihuacanos que decidieron construir esta obra faraónica, esta obra gigantesca. De verdad, les recomiendo que traten de cerrar sus ojos, olvidar por un momento que ya la han visto muchas veces y que regresen a las pirámides. Es más, yo creo que ahora que se termine esta tremenda cuarentena en la que hemos sido enclaustrados, podríamos proponerle a las asociaciones, podemos proponerle a Confetur la organización de un viaje a Teotihuacán simplemente para rescatar en nuestro corazón esta maravilla que nos fue dada en México. Rebasa toda la posibilidad de descripción. Esto nos habla tanto de la energía, la vitalidad y la visión de ese pueblo que construyó estas obras. Vean otra vez la Calzada de los Muertos. Es que es un emplazamiento, vamos, espectacular. Y la Pirámide del Sol, esto está tomado desde la Pirámide de la Luna. En fin. Y después el conjunto de Quetzalcóatl y Tlaloc. Aquí tenemos un rostro del Tlaloc que está precisamente en el conjunto de las pirámides. Este es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y este es el templo en Xujingo, que es precisamente un centro astronómico teotihuacano que está en Tepeapulco. Esto es la cubierta para una urna teotihuacana. Este es un relieve del Quetzalpapalotl, que es el pájaro mariposa. Quetzal, pájaro, papalotl, mariposa. Es otra urna, precisamente el Museo de Antropología Teotihuacana. Aquí tienen el templo y les pongo esta foto que es no logré encontrar ni una foto adecuada que no tuviera estas marcas de agua que corresponden, no la debería yo de estar usando, pero esto les da una idea del templo de Quetzalcóatl. Aquí lo tienen, aquí tienen el Tlaloc, Quetzalcóatl. Todo esto es parte del conjunto en Teotihuacán. Y no sé si reconozcan este edificio, es el famoso Palacio de Cortés. El Palacio de Cortés en Cuernavaca. Es quizá el monumento colonial más importante de la ciudad de Cuernavaca. No quizá, es el monumento colonial. Desde aquí se construyó este palacio porque supuestamente Cortés desde aquí era, digamos, su cabecera, desde donde gobernaba el marquesado de Oaxaca.
es otra vista del Palacio de Cortés. Hay pinturas de Diego Rivera en el interior que son son murales muy importantes de Diego. Y en el estado de Morelos, esta es otra de las ciudades, de los pueblos mágicos, quizá el más popular, el más visitado por todos los vacacionistas de la Ciudad de México, que este es Tepoztlán. No lo confundamos con Tepotzotlán. Tepoztlán es donde está la iglesia de San Francisco Javier, y este es Tepoztlán, donde hay un monasterio del siglo XVI, perdón, del siglo XVI, y aquí tienen la vista a las montañas del Tepozteco, que es parte del atractivo de este pueblo. Aquí tenemos este balneario conocido con el nombre de Las Estacas. Y esta es la zona arqueológica de Tepoztlán, Las Cañadas. Se puede subir, se puede hacer todo el trayecto subiendo. Antiguamente se podía llegar por tren aquí arriba. Había una estación del Tepozteco, del tren que salía a Cuernavaca y llegaba precisamente en la parte alta. Había una estación en la parte alta de las montañas del Tepozteco. Visitaba uno la zona arqueológica y después el chiste era la excursión bajando entre las cañadas que le dan a la ciudad, al pueblo de Tepoztlán, este marco maravilloso, único. Único y privilegiado, porque voltear y ver esas montañas siempre es uno de las grandes emociones. Vean nada más esto. Y bueno, este gentío es algo ya inevitable. En los días entre semana no se pone así, pero en fin de semana cada día hay más visitantes en el Tepozteco, en Tepoztlán, perdón. Casi nadie va a visitar el convento, pero ir a este pueblo tan simpático, que además ya se ha llenado de restaurantes gourmet, de tiendas de artesanía de lujo, artesanía muy fina, de mucha calidad, y estar bajo la custodia de estas montañas siempre es muy reconfortante. El estado de Morelos tiene una ruta interesantísima, que es la ruta de los conventos. Yo les recomiendo hacer este viaje y hacerlo con calma. Muchos de los grandes conventos construidos en el altiplano de México fueron los conventos del siglo XVI, construidos por los primeros misioneros. Muchos son conventos agustinos, hay conventos franciscanos, hay un total de alrededor de 10. Se han creado rutas de los conventos en toda esta región, y no les digo que los visiten todos, porque llega un momento en que si uno los quiere ver en un fin de semana, se congestionan de conventos y ya no pierden el sentido del gusto
como que se embotan los sentidos. Pero sí les recomiendo que por lo menos visiten 4 o 5, que sería Yecapixtla, que es el que estamos viendo, el de Ocuitusco, Tetela del Volcán, Atlatlahuaca y Tlayacapan. Este es Yecapixtla. Son conventos todavía rústicos. Aquí todavía no llega el barroco. Todavía es una arquitectura más parecida a una fortaleza que a un convento. Bueno, esto tiene más reminiscencias medievales de la vieja Castilla o del altiplano extremeño, más que ese barroco que estalló en México como una manifestación de poderío y de abundancia. Este es el convento de Tlayacapan. Aquí todavía se pueden ver estos muros, los contrafuertes, totalmente rústicos. No tienen todavía ni siquiera, perdón, el refinamiento del contrafuerte gótico, que es como una extremidad de un insecto que detiene las paredes enormes de los templos góticos, ¿no? Esto es todavía una obra casi militar. Al ver estas piedras, se me viene a la memoria el comentario de un viajero que iba con su familia, fue en la India, e hizo el comentario muy despectivo, diciendo que hay más piedras que en México. ¿Sí? Pagar tanto para ver piedras. Y además gente pobre. Si ya tenemos bastante gente pobre en México. Y bueno, iba su mujer, su hija, un niño, un hijito, y se quejaba cada rato. Y una señora, una profesora, a quien yo le tuve mucho cariño, una viajera simpaticísima, era del estado de Guerrero, pelirroja, y se voltea y le dice: oye, licenciado, ¿por qué te quejas tanto? Dice: ya por lo menos no contamines. Si no te gustan las piedras, cállate o aprende a escucharlas. Se quedó el abogado, era un abogado, dice: aprende a escucharlas, porque las piedras hablan y tienen tanto que decirnos. Y esto nunca se me ha olvidado. Y es algo que tengo siempre presente cuando visitamos las ruinas, porque México, pues, es uno de los países más ricos en zonas arqueológicas en el mundo. Hay más zonas arqueológicas en México registradas que en toda Grecia y que en todo el mundo griego. Quizá sea el país, junto con la India, con más zonas arqueológicas. Y claro, este patrimonio arqueológico, pues son piedras, pero son piedras con una elocuencia. Nos hablan de un pasado, y no nada más de un pasado histórico, sino de un pasado que todavía no hemos podido descifrar bien, que es esa cultura que se perdió, espero que parcialmente, y
temporalmente, que no se eterna la pérdida, de todo el conocimiento que estos pueblos, entrecomillados, primitivos, tenían del cosmos y del mundo que les rodeaba. Tanto ignoramos de ellos, tanto se destruyó con el fin de catequizar con nuevas religiones. Y eso les ha pasado a los protestantes, a los católicos, al Islam. Esta manía de destruir lo anterior porque la verdad es lo que ellos traen, olvidándose de que la verdad es todo un proceso dinámico de devenir que le estamos descubriendo cada vez. Y esto hay que aprender a escucharlo, hay que aprender a leerlo y sentirlo en estas piedras y dejarlas que nos hablen. ¿Cómo se deja que nos hablen? Abriendo los sentidos, olvidándonos que son piedras. Esta es la iglesia o el convento de Atlatlahuacan, en toda esta zona. Es muy interesante al recorrer todos los conventos del estado de Morelos, que además se puede ir a comer. En Yecapixtla está la famosa cecina de Yecapixtla, que es famosa en todo el territorio nacional. Yo he conocido gente que llega y compra para mandar de regalo a sus parientes en Chihuahua. Yo tenía una familia, amigos en Chihuahua, que hacían fiesta y hacían sus cecinadas cuando llegaban los paquetes de Yecapixtla. Es como, por ejemplo, hay gente que va a Oaxaca para comprar su famosa tasajo, lo que en Yecapixtla le llaman cecina, en Oaxaca le llaman tasajo, porque no hay mejor tasajo que el de Oaxaca. Y hay que saber dónde se compra. Bueno, estas curiosidades de los pueblos de México hay que conservarlo porque es parte de nuestra riqueza. Y bueno, primero les muestro el volcán, porque la vista es monumental. El guardián de todo el altiplano de México, Don Goyo, este gigantesco custodio de la identidad nacional, el famoso Popocatépetl. Y bueno, esto es lo que corona la vista en los días claros de Tetela del Volcán. Aquí tienen el convento de Tetela del Volcán, muy parecido a los otros, pero sí tiene sus características, su diferencia. Y este, que es uno de los más rústicos, el de Ocuituco. Y les digo, hay como 10. Con estos que acabo de mencionar, puede ser suficiente. Ahora hay gente que sí hace todo el recorrido y se toman 3, 4 días para ver cada uno de ellos. Yo tenía un cliente que fue conmigo a la India y que hizo un recorrido por los pueblos del estado de Morelos, por estos conventos, y le sacaba un bosquejo, iba dibujándolos. La colección de sus dibujos es una verdadera joya. Como yo le decía, publícalos. Desgraciadamente no los publicó y pues ya no está con nosotros. Ahora estamos
salimos del estado de Morelos, les estoy mostrando lo más relevante de cada estado. Ahora nos vamos al estado de Hidalgo, y esta es la iglesia de San Nicolás Tolentino. Perdón, antes me salté una foto muy importante. En el estado de Morelos se encuentra la zona arqueológica de Xochicalco. Es la más importante, el sitio arqueológico más importante del estado. Como tanto les gustaba a nuestros antepasados, está sobre una colina, sobre una montaña. Aquí tienen representaciones de la serpiente emplumada. De hecho, Xochicalco es un templo, una ciudad dedicada a Quetzalcóatl, construida por los toltecas. En orden de aparición en la historia, pues están primero los olmecas, después vienen ya como civilización, y quizá nuestra más antigua civilización y la que da identidad a todos los pueblos de Mesoamérica, es precisamente Monte Albán, los zapotecas de Oaxaca. Yo siento que los zapotecas es la verdadera cultura madre de todas las demás culturas que se derivan de ella. Casi paralelamente a Monte Albán está Teotihuacán. Originalmente, cuando yo era niño, nos decían que Teotihuacán era una obra de los toltecas. Después se descubrió que no, que Teotihuacán es anterior a los aztecas. Después vienen los aztecas. Paralelamente a todo lo que estamos hablando, en la península de Yucatán y en Chiapas surgió la civilización maya, que ha sido la más longeva de todas las civilizaciones de Mesoamérica. Regresando al altiplano, estamos, después de los aztecas, antes de los aztecas y después de Teotihuacán, surgen los toltecas. Los toltecas fueron, como quien dice, los maestros para los aztecas. Y la última civilización del altiplano es la civilización azteca. Esto es tolteca, es antes de los aztecas. Los aztecas fue la civilización que se enfrentó a la conquista de los españoles. Aquí tienen parte de esos magníficos y sobrios y monumentales relieves de Xochicalco. Aquí pueden ver la cabeza de la serpiente emplumada, donde sale la lengua bífida, y viene aquí todo composición de plumas que cubren, en vez de las escamas, al cuerpo de la serpiente sagrada. Y esta es una vista general de lo que es Xochicalco. Y es una zona arqueológica que muy poca gente ha visitado. Si fuera de las pirámides, los chilangos no hemos sido muy afectos a visitar nuestras zonas arqueológicas. Y créanmelo, que tanto en las zonas arqueológicas como en nuestros pueblos mágicos tenemos un tesoro turístico y un tesoro cultural que no debemos menospreciar. Bueno, hablando de los pueblos mágicos, si los tuviera presentes, si los pudiera oír, les preguntaría, ¿alguien reconoce este? Fue el primer pueblo mágico. De todo el conjunto de pueblos mágicos que
se instituyeron. Este es el más antiguo, en el estado de Hidalgo, y es Huasca de Ocampo. Con el paso de los años ha seguido remozándose y es uno de los más bellos pueblos. Cada vez más callecitas están homogeneizadas con este color, con sus faroles. Es una belleza este pueblo, que además tiene la enorme ventaja de, bueno, esta es la parroquia en Huasca, y muy cerca se encuentra la iglesia y todo el conjunto de la hacienda de San Miguel Regla. En esta zona se debe de visitar los famosos prismas basálticos. Aquí pueden ver todo este amontonamiento de prismas. Hay muchas especulaciones sobre cómo se formaron. Esto es una formación prehistórica. Pudo haber sido volcánico, pudo haber sido volcánico con mar, con agua. Y es uno de los fenómenos naturales más impactantes de la región de Huasca y que muy poca gente de la Ciudad de México conoce. Estos conjuntos de prismas basálticos hay en diferentes países. Hay en Irlanda, por ejemplo, hay en Armenia. Quizá de los más espectaculares sea el que tenemos aquí en Huasca, muy cerca del famoso Bosque de los Duendes. Y esta es la iglesia de Santa María Regla. Que es, digamos, como la iglesia dominante en el conjunto de la hacienda de San Miguel. Vean otra vista de los prismas basálticos. Este es parte del Bosque de los Duendes. Le llaman el Bosque de los Duendes por estos árboles que están cubiertos por este parásito que son las plantas de heno, lo que llamamos nosotros el heno que ponemos en los nacimientos. Y hay muchos árboles que están cubiertos por el heno, lo cual le da a los bosques, a todo el bosque, ¿qué les puedo decir? Un ambiente, una atmósfera totalmente espectral y fantasmagórica. Y hay mucha gente local que dice que han visto duendes. Y lo aseguran como un hecho, ¿verdad? Esta es la iglesia, otra de las iglesias en el convento de San Miguel Regla. En San Miguel Regla hay un hotel
Y muy cerca de esta región se encuentra lo que les había comentado antes, el otro acueducto monumental del Padre Tembleque. Aquí tenemos los gigantes de Tula. Este es también un conjunto tolteca, no de la importancia ni de la calidad de Xochicalco. Esto es lo más importante y lo más llamativo, son precisamente estas esculturas de los atlantes. Pero no llega a tener este conjunto de los gigantes de Tula la dimensión monumental de Xochicalco. Todo esto son paseos que se pueden hacer, entre otros muchos, en un día desde la Ciudad de México. Aquí tenemos una de las maravillas de nuestro país. La fotografía no le hace mucho favor, pero es el monasterio y el convento de San Nicolás Tolentino en Actopan. Casi me atrevo a decir que es el convento del siglo XVI más importante, el más espectacular que tenemos en México. Este es el acceso. Este es el patio central del convento donde estaban los claustros. Y estos son los murales de San Nicolás Tolentino. En el estado de Hidalgo hay un parque nacional que es uno de los parques más bellos de nuestro país. Afortunadamente lo han cuidado y lo han mantenido casi limpio de basura. Acuérdense que no somos muy afectos a llevarnos nuestra basura, pero el Mineral del Chico, el Parque Nacional del Chico, en el estado de Hidalgo, cerca de Pachuca, que corona toda esta sierra de oyameles y pinos, es uno de esos sitios inolvidables que se pueden visitar junto con esta laguna que le llaman La Fuente, en el corazón de todo el conjunto del Mineral del Chico. Y bueno, con esto cerramos estos tres estados que hemos visto, como todo lo hemos visto con cierta superficialmente. Hay tanto que ver en todos lados del mundo que no terminaríamos nunca. Pero estos estados del centro y la Ciudad de México sí merecen más atención de los chilangos, que a veces nos quedamos en nuestra ciudad enclaustrados sin tener que estar enclaustrados como ahora. Y podemos aprovechar, hacer turismo y visitar todos estos lugares. Por lo pronto, sí vamos a tratar de convencer a todo el grupo de nuestras amigas de Confetur a organizar por lo menos una vez al mes un viaje
a estos lugares de un día o de un fin de semana para empezar a familiarizarnos en vivo con parte de nuestro legado cultural y nuestro legado turístico. Y ir en busca de esas piedras para ver qué nos dicen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Raúl. Agradecemos a todos su atención y pedimos por favor permanezcan con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Las preguntas pueden realizarlas en este momento, por favor, a través. Con esto finalizamos. Continuamos con las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta que hacernos? Por aquí le comentan que sí, que están muy interesadas en la propuesta. Qué bueno, Caro. Hay un comentario de Lucía, dice, Raúl, en algún momento un colega egipcio se expresó que Teotihuacán supera a las de Egipto, ¿es cierto? No las puedes comparar, son totalmente distintas. ¿Superar en qué sentido? En tamaño, las de Egipto son más grandes. En antigüedad, las de Egipto son más antiguas. En elaboración de diseño plástico, pues creo que las de Teotihuacán están más elaboradas y están más emplazadas, es decir, como conjunto arquitectónico, a mi gusto, las de Teotihuacán están armadas en todo un conjunto, en toda una plaza. En fin, es muy difícil comparar. Yo no podría decir. Yo lo que sugiero es que visiten las dos y que cada quien tome su propia decisión al respecto. ¿Cómo la ven? Muy bien, señora Raúl. Otra pregunta. ¿En dónde está la pirámide circular que mencionó? Calixtlahuaca está en el camino entre Toluca y Atlacomulco, más cerca de Toluca que de Atlacomulco. Muy bien. Aquí hay un comentario de Lorena que dice, yo soy de Hidalgo y creí que los atlantes de Tula tendrían más influencia en la historia de México. Los toltecas contra mexicas. Es cierto. Los toltecas fue una cultura mucho más avanzada en muchos sentidos que los mexicas, definitivamente. Los mexicas, digamos, lo que los llevó a tal poderío fue que ellos se sentían un pueblo escogido, un pueblo con una misión de dominio, pero como un pueblo de una sensibilidad y de una cultura más profunda, definitivamente los toltecas fueron los maestros. Muy bien. Ahorita que me dicen del estado de Hidalgo, esto siempre sucede cuando hablamos de México. Nos entra el celo territorial. Queremos que lo nuestro sea mejor, por supuesto es natural, pero queremos esa pugna porque, oye, y en el estado de, por decir, en el estado de Chihuahua, las ruinas de Paquimé definitivamente son muy importantes, son tan importantes como las ruinas de Chichén Itzá. Pues no podemos decir eso. No se trata de hacer una competencia, todo es lo nuestro. Lo nuestro es México y lo nuestro es la humanidad.
Nuestro legado es la cultura del hombre. Y todo eso es nuestro. Como decía Apolonio de Tiana, no nací para un rincón. El mundo entero es mi país. Me ha sido dado para viajar. Muchas gracias, señor Raúl. Y nada más por último, una pregunta aquí, que ¿cuánto tiempo llega uno de Querétaro a Huasca, más o menos? Desde Querétaro a Huasca, espérame, déjame localizar. Yo creo que en mediodía. Perfecto. Excelente, pues muchas gracias, señor Raúl, por su explicación y por sus respuestas. Con esto finalizamos el día de hoy y los esperamos el próximo martes para la siguiente sesión. Que tengan todos una excelente tarde. La próxima sesión vamos a hablar de Chiapas. Correcto. Perfecto, señor Raúl, muchas gracias.